¿Te imaginas? Cada hora, en todo el planeta, se hornean más de 2 millones de donas. Sí, 2 millones. Y en los centros de producción más grandes pueden llegar a despachar hasta 20.000 unidades por hora. Pero, ¿cómo puede una masa aparentemente sencilla transformarse en donas perfectamente redondas, suaves y crujientes? ¿Qué se esconde tras bambalinas en gigantes como Krispy Kreme o Dunkin' Donuts? Hoy vamos a sumergirnos en este fascinante proceso, desde las enormes mezcladoras industriales hasta el abrasador río de aceite, las cascadas hipnóticas de glaseado y el relleno preciso de cada dona. ¿Cómo se controla la calidad en cada una de ellas? ¿Y qué rayos tiene en común un desfile militar con este irresistible manjar? Sigue conmigo hasta el final y lo descubrirás. En las enormes fábricas de Krispy Kreme, Dunkin' Donuts y otras compañías gigantes, la masa se prepara en gigantescas batidoras industriales, con capacidad que va desde 100 hasta 300 kilogramos. En cada recipiente se vierten toneladas de harina, junto con levadura, leche, huevos, mantequilla y azúcar. Este proceso es totalmente automatizado. La harina llega en grandes silos y viaja a través de tuberías directamente hasta la mezcladora. En algunas plantas se utilizan dispensadores de pesaje automáticos que miden la cantidad exacta. Los ingredientes líquidos, como la leche, los huevos y la mantequilla, se almacenan en enormes tanques y, mediante bombas, se incorporan por tuberías al interior de la mezcladora. La levadura y el azúcar también se añaden por medio de dosificadores automáticos, los cuales entregan la cantidad perfecta en el momento oportuno. Luego, los enormes batidores en espiral o mezcladoras planetarias trabajan la masa hasta lograr la consistencia ideal. La mezcla resultante queda suave, ligeramente pegajosa y lista para la siguiente etapa. En las grandes fábricas, la producción diaria de masa se mide por toneladas, no solo por kilogramos. Tras el mezclado, la masa se deja reposar en contenedores gigantes para que la levadura se active. Este reposo puede durar desde 30 minutos hasta varias horas, dependiendo de la receta específica. Desde allí, la masa se transfiere a través de dispensadores, ya sea en sacos grandes con una válvula especial o mediante un sistema de tuberías que empuja la masa por porciones. Posteriormente, unos rodillos gigantes la extienden hasta obtener un grosor de 1,5 o 2 centímetros. Dichas máquinas operan con 2 rodillos paralelos que giran sin cesar, reduciendo gradualmente el espesor de la masa. Sensores láser revisan que el grosor sea uniforme, mientras el sistema ajusta la presión sobre los rodillos para mantener la regularidad. Acto seguido, troqueladoras automáticas, similares a sellos colosales, cortan anillos perfectos. Los centros de cada futura dona, esas típicas bolitas sobrantes, a menudo se reutilizan o se transforman en pequeñas donas esféricas. Estas máquinas pueden llegar a cortar hasta 5.000 donas por minuto, alineadas de manera tan ordenada que evocan un auténtico desfile militar de repostería. Nada más ser cortadas, las donas crudas se colocan con suma delicadeza en una cinta transportadora en movimiento. En algunas fábricas se usan bandejas de rejilla que permiten la circulación uniforme del aire durante la fermentación. Es fundamental evitar sacudir o trasladar bruscamente las donas, pues perderían su forma, así que la cinta se desplaza con lentitud y suavidad hasta llevarlas a una cámara de calor. En esa cámara se mantiene una temperatura de 40 grados Celsius y una humedad del 75%. Condiciones ideales para que la masa con levadura se infle y se prepare para la fritura. Si este proceso se detuviera de golpe, las donas se volverían planas y gomosas, como si fueran suelas de zapato.
Justo después, llega uno de los pasos más espectaculares. Las donas avanzan por un río de aceite caliente, transportadas por un sistema de freidora con banda. Una vez que las donas han subido de volumen y salen de la cámara tibia, se deslizan con sutileza sobre la cinta que las conduce a una inmensa tina de aceite hirviendo. El aceite reluce con destellos dorados, mientras la temperatura ronda los 180 grados Celsius. Primero se sumergen de un lado, y de inmediato aparecen pequeñas burbujas en los bordes, que se disparan hacia la superficie con un chisporroteo incesante. En estas freidoras monumentales se pueden cocinar 200 donas simultáneamente. El aceite envuelve cada dona, creando una delicada costra dorada. La cinta transportadora avanza con una cadencia milimétricamente calculada, justo el tiempo preciso para obtener la textura perfecta. Después, un mecanismo volteador toma las donas y las gira para cocinarlas por el otro lado. Observa cómo rebotan suavemente, casi como esferas caramelizadas, y continúan friéndose hasta alcanzar ese tono ámbar tan apetecible. El ambiente se impregna con el aroma dulzón de la mantequilla derretida y la masa frita, y todo este proceso dura apenas 45 segundos por cada lado. Al alcanzar el punto exacto de cocción, las donas se levantan sobre una rejilla especial, donde el exceso de aceite escurre, para seguir luego hacia el glaseado y el relleno. Si alguna vez presenciaste el glaseado en Krispy Kreme, sabrás que es hipnótico. Las donas viajan sobre la banda y atraviesan una especie de cascada de glaseado, de azúcar derretida. Esta mezcla líquida, a unos 60 grados Celsius, cubre cada dona de manera uniforme. En cuestión de segundos, el glaseado se solidifica y forma una capa brillante que se deshace en la boca. Tal túnel de glaseado puede llegar a recubrir hasta 3 millones de donas al día. ¡Una locura! Después, las donas continúan hacia la sección de relleno y decoración. Unas agujas perforan cuidadosamente los costados de la dona para inyectar mermeladas, cremas o chocolate. La máquina calcula con exactitud la cantidad de relleno, que va desde 15 hasta 30 gramos por dona. Si se requiere bañarlas en chocolate o caramelo, viajan bajo una fuente de chocolate y luego unos chorros de aire a gran velocidad retiran el exceso. Mecanismos robóticos las rocían con migas, frutos secos o figuritas de azúcar, mientras cámaras supervisan la calidad del recubrimiento. La etapa final es el enfriamiento y el empaque. Las donas pasan por largos túneles de enfriamiento, donde la temperatura suele rondar los 15 grados Celsius. Tras ese recorrido, se empacan de manera automática, o se colocan a mano en cajas. En enormes complejos industriales pueden salir hasta 20.000 donas por hora. Se forman 5.000 donas cada minuto. En el año 2017, en Estados Unidos, tuvo lugar un campeonato de devoradores de donas. Participó Joey Chestnut, quien logró comerse 55 donas en 8 minutos. ¡Increíble! Por suerte, ni siquiera un campeón como Joey podría acabarse toda la producción y dejarnos sin probar. Para que te hagas una idea, 55 donas equivalen a 11.000 calorías. Ese récord sigue invicto. Así que cualquiera de ustedes podría aspirar a ser el próximo campeón. A propósito,
¿Sabías que el agujero de la dona fue resultado de un hallazgo accidental? Cuenta la leyenda que, en 1847, un marinero estadounidense llamado Hanson Gregory, cansado de que el centro de sus donas quedara crudo, las perforó con un cuchillo para lograr una cocción uniforme. Y así nació un clásico que lleva siglos encantándonos. Hoy existen miles de recetas distintas. En Estados Unidos hay fábricas automatizadas donde las donas son tan ligeras que los trabajadores las miden no por unidades, sino por kilogramos. Para que te des una idea, de 1 kilogramo de masa pueden salir 16 o 20 donas glaseadas clásicas. De las mini donas salen entre 50 y 65 por kilo. Y en el caso de las donas rellenas, la cuenta baja a 10 o 14 por cada kilogramo. Todo un logro. Máxime si consideramos que la masa de dona es muy sensible a la humedad ambiental, lo cual exige ajustar la cantidad de harina o levadura cada vez que cambian las condiciones. Imagínate esto. Más de 95.000 millones de dólares. Sí, leíste bien. Es el valor que mueve el mercado de palomas de carne únicamente en Asia. A cada minuto, en distintas partes del planeta, se crían, comercializan y procesan miles de palomas, mientras que las granjas más grandes despachan unas 3.000 aves cada 4 días. ¿Cómo llegaron a ser estas aves, que antes solo simbolizaban la vida urbana, una verdadera mina de oro? ¿Y cómo se crían, seleccionan y preparan para su venta? Hoy te vamos a revelar todos los secretos de la cría industrial de palomas. Desde el primer huevo hasta el producto final en tu mesa. Te aseguro que esta historia te va a dejar boquiabierto. En este momento, estamos viviendo una especie de festival de plumas. Existen más de 500 especies de palomas silvestres y más de 175 razas domesticadas que conviven con las personas. Su población está dispersa en todos los continentes, desde los trópicos más candentes hasta regiones templadas. Gracias a esta diversidad, la humanidad valora su astucia y sus extraordinarias cualidades desde tiempos inmemoriales, transformando a las palomas en un recurso sumamente valioso. La mayoría se cría para fines deportivos o para la producción de carne. Criar palomas con fines comerciales es como plantar un árbol mágico. Al principio no requieres de una gran inversión, pero la cosecha puede ser muy generosa. Por esta razón, el negocio de la cría de palomas se ha convertido en una fuente de ingresos bastante atractiva para mucha gente en todo el mundo. En el enorme mercado de la región Asia-Pacífico, el sector especializado en palomas de carne alcanzó la impresionante cifra de 95.000 millones de dólares en el año 2023. El comercio de palomas en Asia no solo ayuda a las familias a incrementar sus ingresos, sino que también contribuye de manera significativa al desarrollo sostenible de la agricultura. Para obtener un plantel de palomas carniceras de alta calidad, los criadores seleccionan cuidadosamente tanto a machos como a hembras con las mejores características, casi como si fueran estrellas en el firmamento, sin defectos, con un plumaje sedoso y brillante, y sin el más mínimo indicio de enfermedad. La pareja debe estar en su punto óptimo, con ojos vivaces que brillen
y una notable capacidad para poner muchos huevos y reproducirse eficazmente. Las palomas de origen galo son famosas por su rapidez de crecimiento, su elevada fecundidad y su fácil adaptación a los climas orientales, como si pudieran cambiarse de abrigo al instante. Gracias a estos rasgos, la cría suele llevarse a cabo en recintos cerrados, en lugar de hacerlo al aire libre. Esta estrategia facilita la supervisión, el cuidado y la prevención de enfermedades. Por lo general, los granjeros habilitan palomares amplios y altos, con buena ventilación, dejando entre 90 centímetros y 1,20 m de distancia entre las jaulas, como si fueran pequeñas torres de descanso para sus inquilinos alados. Estos recintos cuentan con iluminación y ventiladores para asegurar la entrada de aire fresco y la luz necesaria. A cada pareja de palomas progenitoras se le asigna su propia jaula, casi como un viaje de luna de miel, en una cabaña privada. Dentro se colocan comederos, bebederos y nidos acogedores. Por lo general, las jaulas se apilan unas sobre otras, como si formaran un diminuto pueblo, ahorrando espacio y permitiendo a la vez la circulación del aire. La separación entre filas suele ser de 5 a 10 centímetros. El secreto de un negocio exitoso en la cría de palomas está en la alimentación de primera categoría. A diario, los granjeros preparan una mezcla especial de granos, maíz, frijol mungo y otros ingredientes para crear un alimento nutritivo, casi un manjar para las aves. Cada componente se pesa con precisión y se mezcla en equipos específicos. Luego los agricultores llevan esta ración al palomar y la distribuyen con sumo cuidado en los comederos. Mientras caminan por el interior del palomar, los granjeros empujan un carrito, como si llevaran su propio destino sobre ruedas, y van sirviendo el alimento en cada comedero con la ayuda de sus manos o usando herramientas especiales. En cada parada, dejan que las aves disfruten un momento y se alimenten sin prisas, para que no se queden con hambre. Las palomas, entusiasmadas como fans frente a su ídolo, se reúnen alrededor de los comederos y picotean con avidez. Esta rutina ordenada garantiza que la bandada permanezca bien alimentada y sana en todo momento. Las palomas se sienten felices en un entorno limpio y fresco, así que mantener el palomar en buen estado es fundamental. Durante los calurosos meses de verano, los granjeros convierten el palomar en auténticos palacios de limpieza, desinfectando cada rincón a diario. En invierno, el ritmo de aseo disminuye, como si el frío les permitiera a todos tomarse un respiro de tanta faena. Aún así, para los pichones con sistemas inmunológicos frágiles, la limpieza constante es esencial, sobre todo en etapas de rápido crecimiento, cuando necesitan seguridad y comodidad. La limpieza y el ambiente agradable actúan como una especie de ducha revitalizante para las aves, ayudándolas a crecer fuertes y saludables. Las palomas alcanzan la madurez sexual alrededor de los 4 o 5 meses. En este periodo, las hembras empiezan a poner huevos, como si dejaran caer pequeñas perlas valiosas en el nido. Sin embargo, la producción de huevos es reducida. Por lo general, la paloma pone 1 o 2 huevos por vez, algo así como un bocado rápido. Pero en las grandes empresas, incluso esas pequeñas tandas se multiplican por miles al día, como si uno estuviera buscando tesoros de perlas rarísimas. Debido a esta limitación, los huevos de paloma son muy apreciados y pueden costar hasta 10 veces más que los huevos de gallina. Por eso casi siempre se destinan a la incubación. Usualmente, una granja de palomas puede alcanzar de 8 a 9 ciclos de reproducción al año,
en una especie de danza continua de encanto y cuidados. Los pichones nacen tras unos 17 o 18 días de incubación, cobijados en un ambiente cálido y tranquilo, como si la naturaleza supiera exactamente cuándo es el momento perfecto para darles la bienvenida al mundo. Durante la recolección, los granjeros manipulan a estas crías diminutas como si fueran huevos de oro, con extrema delicadeza para no hacerles daño. Con un personal sumamente calificado, las granjas pueden criar palomas de excelente calidad y satisfacer la gran demanda del mercado. Los pichones se llevan a una especie de guardería, donde se ubican en nidos junto con una pareja de palomas adultas, formando una pequeña familia con padres emplumados. Al lado de sus progenitores, los polluelos se sienten como peces en el agua, fortaleciéndose en esa especie de hábitat salvaje, tan acogedor que es su hogar. Las madres alimentan a los pichones con una sustancia especial, la llamada leche de buche. Un alimento casero que obtienen directamente de su organismo. Más adelante, a los polluelos se les empieza a ofrecer un poco del alimento común, como si fuera un nuevo amigo lleno de historias por contar. Por lo general, las palomas jóvenes alcanzan la madurez hacia el día 26 de vida. 2 o 3 semanas después de salir del cascarón, comienzan sus primeros vuelos, y alrededor de la 4ª o 5ª semana ya están lo bastante fuertes como para vivir por su cuenta, socializar o incluso formar su propia familia. La recolección de las palomas suele iniciarse cuando cumplen cerca de 2 meses. Muchos criadores venden estas aves a mayoristas o restaurantes que se especializan en carne de paloma. China es uno de los mayores productores del mundo. Se estima que allí hay unos 9 millones de palomas. Varias granjas de gran tamaño se encuentran en Guangzhou, Shenzhen y Henan, donde trabajan como un reloj, entregando palomas jóvenes cada 4 días para mantener un ciclo bien organizado y afinar la cosecha. Se comercializan cerca de 3.000 palomas en cada envío, eligiendo solo las mejores para satisfacer la demanda del mercado. El procesamiento de las palomas es, en líneas generales, similar al de otras aves como pollos o patos. Se realiza en líneas modernas y automatizadas, que van desde el desangrado y el desplume hasta el eviscerado y el lavado. Por lo general, las palomas se venden enteras, totalmente listas para convertirlas en delicias culinarias. Su carne es un platillo muy apreciado en numerosos países, especialmente si se trata de aves jóvenes, consideradas auténticos paquetes proteínicos, con gran contenido de vitaminas y minerales. Las palomas fritas son un manjar tradicional muy popular, pues su piel, al freírse hasta adquirir un punto crujiente, adquiere un tono dorado y un brillo tentador, como si hubieran salido de un spa, convirtiéndose en una exquisitez para verdaderos conocedores. En la soleada Florida, las palomas se perciben como joyas preciosas, gracias a los vistosos e intensos patrones de su plumaje, cautivando a los entusiastas y añadiendo un toque de color al ambiente festivo. Los expertos en cría prestan especial atención al entrenamiento de las aves para que recorran largas distancias y siempre regresen a su palomar, ya que tienen una orientación extraordinaria. Por eso, a menudo se les llama aviones con alas. Las condiciones de alojamiento varían según la finalidad de la cría. Las palomas que se preparan para competencias requieren de espacios más amplios, casi como atletas en su estadio personal. Aproximadamente 1 mes y medio después de nacer, cuando su plumaje está en buen estado, comienza su entrenamiento de vuelo. En
en el tema de la cría de palomas con fines cárnicos. En países como Países Bajos, Inglaterra y Estados Unidos, suele destacar más el aspecto deportivo que el gastronómico. Los clubes de palomas organizan competencias de vuelos, convirtiendo esta práctica en un deporte apasionante que une a la gente. Los participantes liberan a sus aves entrenadas para ver cuál llega primero a casa, recorriendo distancias que van de 160 a 300 kilómetros. A veces, en eventos con un premio de $1 millón, la emoción y la impaciencia por el regreso de las palomas son justo lo que hace que estas carreras sean tan espectaculares y llenas de adrenalina. Por su parte, los criadores buscan desarrollar palomas fuertes y con más cuerpo, capaces de cumplir los deseos de quienes buscan aves para servicios de mensajería. Los fanáticos de las carreras de palomas están dispuestos a pagar sumas muy altas por ejemplares de élite, transformando a sus dueños en auténticos magnates que disfrutan de grandes ganancias gracias a sus alas emplumadas. Imagínense, 2 años completos para cultivar una sola piña y luego, apenas 30 segundos, para quitarle la cáscara y cortarla en trozos perfectos. A diario, en las fábricas más grandes del mundo, se procesan cientos de toneladas de piñas, que después se enlatan y viajan miles de kilómetros antes de llegar a tu mesa. ¿Cómo hacen todo ese recorrido? Desde enormes plantaciones hasta latas herméticamente selladas. Vamos a asomarnos tras bambalinas de una industria que funciona como una máquina bien aceitada. Las piñas crecen en arbustos bajos y necesitan entre 18 y 24 meses para madurar después de ser plantadas. Por lo general, se cultivan en extensas plantaciones que abarcan miles de hectáreas. Los agricultores siembran las piñas en hileras, usando técnicas especiales de cuidado. Un sistema de riego mantiene el suelo con la humedad adecuada. Los fertilizantes minerales aceleran el crecimiento. El control de plagas se realiza mediante métodos naturales o químicos. La siembra es un proceso laborioso, pues cada retoño debe colocarse con precisión en la tierra. Se remueven las malas hierbas y se afloja el terreno. A veces se usa un recubrimiento plástico, mulch, para conservar la humedad y combatir a los bichos. Las piñas no se cultivan a partir de semillas, sino de la corona del fruto o de brotes laterales, que se cortan y se dejan secar un poco antes de plantarlos. Los trabajadores entierran estos esquejes a mano, dejando entre 25 y 50 centímetros de separación, dependiendo de la variedad y el método de cultivo. La cosecha de piñas, ojo, compa, que es un proceso duro, exige bastante fuerza física. Las frutas no maduran de manera simultánea, así que el agricultor evalúa su punto de madurez según el color y el tamaño. Se recolectan a mano. Los trabajadores, protegidos con guantes especiales y ropa resistente, utilizan cuchillos o machetes para cortarlas. Un obrero con experiencia puede llegar a recolectar hasta 3 toneladas de piñas en un solo día. Justo al cosecharlas, se clasifican por tamaño y calidad. Las destinadas a la conserva deben estar en su punto perfecto de madurez, ni verdes ni demasiado blandas. Luego se transportan a las fábricas en un plazo máximo de 24 horas, para no perder sabor ni frescura. Ahora veamos qué les sucede después. Las piñas se cargan en grandes contenedores de plástico o en cajones especiales. Luego, camiones o tractores las llevan hasta la planta procesadora más cercana. En los países cálidos, a menudo, los vehículos están equipados con sistemas de ventilación para evitar que el calor arruine la fruta. Al llegar a la fábrica, las piñas pasan de inmediato al área de lavado y corte. Las piñas se suben a cintas transportadoras que avanzan a través de chorros de agua a presión. Un chorro de hasta 10 bares elimina tierra, lodo y cualquier insecto rezagado.
En algunas fábricas también se utilizan soluciones jabonosas o con un poco de cloro para desinfectar, y después todo se enjuaga con agua filtrada. Este proceso dura apenas 30 segundos, tras lo cual las piñas relucientes continúan su camino. Brazos mecánicos y cuchillas ultrafilosas hacen en segundos lo que a una persona le llevaría varios minutos. Las cuchillas automáticas retiran la gruesa cáscara espinosa de un solo tajo, dejando solo la pulpa jugosa. Unas máquinas especiales extraen el corazón duro, expulsándolo como si fuera un corcho. Después, las piñas se cortan en rodajas, cubos o gajos perfectamente uniformes. Una máquina puede realizar hasta 200 tajadas por minuto. Para la conserva, la precisión es clave. Sensores computarizados revisan el grosor y el tamaño de cada trozo, asegurándose de que todos sean iguales. Al terminar esta fase, la piña ya no tiene su cáscara punzante, solo queda la parte tierna y jugosa, lista para envasarse. Las cintas transportadoras llevan las rodajas o pedazos de piña hacia máquinas de empaque automáticas. Por otra línea, se abastecen las latas metálicas o frascos de vidrio, perfectamente sincronizados con el flujo de la fruta. Unos manipuladores robotizados o empujadores mecánicos van acomodando los trozos dentro de los recipientes, respetando el peso y el volumen requeridos. En algunos sistemas se emplea vibración para que la piña se asiente mejor y quede menos espacio vacío. A continuación, se vierte en las latas el líquido que llevará el producto. Puede ser almíbar, jugo de piña o simplemente agua, según el tipo de conserva. Generalmente, este líquido se calienta a temperaturas que rondan entre 70 y 90 grados centígrados para eliminar bacterias y facilitar el sellado. Sistemas de vacío extraen las burbujas de aire, de manera que el jarabe se distribuya uniformemente. Luego las latas pasan a la estación donde se colocan las tapas. Allí, unas máquinas cierran herméticamente la lata en un abrir y cerrar de ojos, creando un vacío seguro. En el caso de frascos de vidrio, se aplica un método de sellado térmico, presionando muy bien la junta de goma o plástico. Con las latas selladas, llega el turno de la pasteurización en cámaras de vapor o túneles de calor. La temperatura en estos espacios alcanza hasta 121 grados Celsius y el proceso dura de 5 a 20 minutos, lo que aniquila microorganismos y garantiza un tiempo de conservación de hasta 2 o 3 años. Tras la esterilización a altas temperaturas, las latas quedan extremadamente calientes y el contenido sigue cocinándose por unos momentos. Para frenar este efecto y conservar la textura de la piña, hay que enfriar las latas con rapidez. Así, las cintas transportadoras las llevan a túneles especiales donde se rocían con agua fría o se exponen a potentes corrientes de aire. En algunas instalaciones, se sumergen en grandes tanques de agua a temperatura controlada. Todo eso puede durar desde unos minutos hasta media hora, hasta que las latas llegan a unos 30 grados. Hay que hacerlo con cuidado, porque si el cambio de temperatura es muy brusco, las latas podrían deformarse o incluso romperse. Cuando las latas están frías, por fin llega el momento de vestirlas con su imagen comercial. Se desplazan por líneas automáticas donde sensores especiales miden la forma y el tamaño de cada una. Se toman rollos de etiquetas que giran a gran velocidad y unos brazos robotizados las aplican con precisión. Para las latas metálicas se usa pegamento o sellado térmico. Para los frascos de vidrio suelen emplearse etiquetas de papel o plástico. Luego, con láser o con tinta, se imprime en cada envase la fecha de producción, la fecha de caducidad y el número de lote. Si una lata queda mal etiquetada o no cumple con las normas, se retira automáticamente. Como último paso antes del envío, se agrupan las latas en grandes cajas de cartón o contenedores de plástico, normalmente en paquetes de 6, 12 o 24 unidades. Posteriormente, pasan por máquinas que las envuelven con una película transparente termoencogible. Las grandes remesas se acomodan en tarimas de madera y se sellan con otra capa de plástico para mayor estabilidad durante el transporte.
Finalmente, montacargas robotizados llevan las latas empacadas a enormes almacenes refrigerados, desde donde partirán hacia supermercados, restaurantes y hogares alrededor del globo. Algunas latas pueden recorrer miles de kilómetros antes de aparecer en el estante de tu tienda favorita. Cada año se producen más de 10.000 millones de barras de labial en todo el mundo. Sí, 10.000 millones. Es tanta cantidad que, capa tras capa, se podría cubrir todo un estadio de fútbol. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de qué está hecha tu barra de labios favorita? ¿Sabías que para fabricar 1 millón de unidades se necesitan casi 200 toneladas de cera? ¿Y cómo es que los aromas frutales y florales se convierten en ese tono perfecto para tus labios? Hoy te llevaremos tras bambalinas del proceso de fabricación del labial, donde la cera derretida, la maquinaria de alta precisión y los pigmentos vibrantes se combinan para crear una auténtica obra maestra de la cosmética. Los ingredientes principales del labial son una mezcla de ceras, aceites, pigmentos y aromas. Cada uno tiene su propio origen y propiedades especiales, lo que permite que el producto no solo dé color, sino que también proteja e hidrate los labios. Las ceras forman la base y aportan firmeza. Las más comunes son la cera de candelilla y la de carnauba, extraídas de plantas, mientras que la parafina y la cera de abejas provienen del petróleo o de colmenas. Estas ceras definen la textura del labial, su resistencia y ese brillo característico. Los aceites, por su parte, hidratan y suavizan. Se utilizan aceites vegetales, como el de karité, ricino, girasol, almendra o coco, que le dan esa textura cremosa y facilitan la aplicación. Los pigmentos son los responsables del color. Pueden ser naturales o sintéticos, e incluyen compuestos como óxido de cromo, óxido de hierro y anatasa, todos seguros para el uso en cosmética. Los aromas juegan un papel clave. Pueden ser extractos naturales de flores y frutas o fragancias sintéticas. Además, se añaden antioxidantes y vitaminas para mejorar el cuidado de los labios. Uno de los más usados es la vitamina E, que no solo mantiene el labial fresco, sino que también nutre la piel. Los ingredientes provienen de distintas partes del mundo. Las ceras y aceites suelen recolectarse en regiones tropicales, donde las plantas tienen propiedades ideales para la cosmética. En cambio, los pigmentos se crean en laboratorios especializados, utilizando tecnología avanzada en química y ciencia de materiales. Cada año, la industria produce alrededor de 10.000 millones de labiales y brillos. Un mercado gigante que sigue siendo uno de los más populares en el mundo del maquillaje. Todo comienza en la fábrica. Los ingredientes principales, ceras, aceites, pigmentos y otros compuestos, se mezclan en enormes recipientes industriales. Allí se calientan hasta alcanzar la temperatura ideal. Por ejemplo, la cera se funde a unos 60 grados, mientras que los aceites y otros aditivos se combinan para crear una base estable. Cuando la mezcla está lista, se incorporan los pigmentos que darán color al labial. Estos pueden ser en polvo o en pasta, y antes de añadirse, se disuelven en aceites vegetales o disolventes cosméticos. Este paso es clave para garantizar una distribución uniforme del color. Los pigmentos no se agregan de golpe. Se incorporan poco a poco con máquinas especializadas, como mezcladores y homogeneizadores, que garantizan una integración perfecta sin grumos ni manchas. La mezcla se calienta nuevamente, esta vez a 60 o 70 grados, asegurando que los pigmentos se distribuyan de manera homogénea. Aquí entran en acción
potentes agitadores industriales que generan movimientos en espiral, evitando que los pigmentos se asienten en el fondo o formen grumos. Después de mezclar los pigmentos, se realiza una inspección de calidad para verificar que el color sea el correcto. Se prueban muestras y, si es necesario, se ajusta la fórmula con más pigmentos o aditivos hasta obtener el tono exacto. Una vez logrado el color deseado, la mezcla se agita una vez más para garantizar una textura uniforme. Luego, se enfría gradualmente hasta alcanzar la consistencia perfecta para solidificarse. Pero antes de dar el siguiente paso, faltan los aromas y las vitaminas. Aquí se añaden los compuestos que darán ese toque especial: aceites esenciales, extractos frutales o fragancias artificiales como vainilla, caramelo o frutos rojos. Además, se incluyen vitaminas como A, C y E, que se incorporan en soluciones oleosas o en microcápsulas, lo que permite que se absorban mejor en la fórmula. Para producir 1 millón de labiales, se necesitan aproximadamente 200 toneladas de cera y una cantidad incalculable de aromas. Ahora viene una de las fases más impresionantes: el moldeado. La mezcla caliente y líquida se vierte en moldes de metal o silicona, diseñados con precisión milimétrica para dar forma al labial. Los dispensadores industriales dosifican cada porción con exactitud, sin permitir que se derrame ni una gota de más. Este proceso se ve casi como una escena de ciencia ficción. La cera derretida, con su color vibrante, fluye con suavidad y llena cada molde a la perfección. Luego, los moldes pasan a cámaras de enfriamiento, donde la temperatura desciende hasta -5 grados. En solo unos minutos, la mezcla se solidifica, adquiriendo una textura lisa y uniforme. A través de enormes vitrinas de refrigeración, se pueden ver cientos de labiales endureciéndose poco a poco, preparándose para el siguiente paso. Cuando la estructura está completamente firme, los moldes se abren y los labiales son expulsados con precisión mecánica. Y aquí ocurre la magia final. Cada barra pasa por rodillos pulidores que eliminan imperfecciones y le dan ese brillo impecable. Finalmente, los labiales llegan a la línea de ensamblaje, donde se colocan en sus estuches. Los brazos robóticos los insertan en carcasas metálicas o de plástico, asegurando que cada pieza encaje a la perfección. Este es uno de los momentos más fascinantes. Cientos de labiales entran en sus estuches al mismo tiempo, girando en perfecta sincronía. Y así, tras un proceso que mezcla ciencia, tecnología y un toque de arte, nacen los labiales que vemos en las tiendas.